Resumen del libro de Levítico, parte número 4. El día de la expiación, Levítico 16. Introducción. El capítulo 16 de Levítico presenta el rito del día de la expiación, Yom Kippur, una de las ceremonias más solemnes e importantes dentro del sistema de adoración de Israel. Este día sagrado, ordenado por Dios, era el único momento en el año en que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo del tabernáculo, el espacio más sagrado donde moraba la presencia divina. Su propósito era realizar una expiación general por los pecados acumulados del pueblo, asegurando la purificación y restauración de la relación entre Dios e Israel. La celebración del día de la expiación incluía un conjunto de rituales específicos, diseñados para ilustrar la santidad de Dios y la seriedad del pecado. Entre estos rituales, destacaban la ofrenda del sacrificio del sumo sacerdote por sus propios pecados, el sacrificio de un macho cabrío en favor de toda la nación, y el envío del chivo expiatorio al desierto, cargando simbólicamente las iniquidades del pueblo. Además, el tabernáculo mismo, así como el altar y todos los utensilios sagrados, debían ser purificados debido a la impureza espiritual generada por los pecados de la comunidad. Este capítulo subraya la necesidad de la expiación para restaurar la comunión con Dios. La santidad de Dios no podía tolerar la presencia del pecado, por lo que era necesario un medio de purificación para que el pueblo pudiera seguir disfrutando de su presencia y bendición. Al establecer este día como un estatuto perpetuo, Dios enseñó a Israel la importancia del arrepentimiento, la intercesión sacerdotal y la provisión divina para el perdón. En el Nuevo Testamento, el día de la expiación encuentra su cumplimiento final en Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto, quien ofreció su propia vida como sacrificio definitivo por los pecados de la humanidad. De este modo, Levítico 16 no solo revela la centralidad de la expiación en la teología del Antiguo Testamento, sino que también apunta hacia la obra redentora de Cristo, quien eliminó el pecado de una vez por todas y abrió el camino para una relación directa y eterna con Dios. Capítulo 16. El día de la expiación. El capítulo 16 de Levítico presenta en detalle el día de la expiación, Yom Kippur, la celebración más solemne dentro del calendario hebreo. Este día no solo marcaba un evento religioso de gran importancia, sino que también enfatizaba la necesidad de purificación, reconciliación y renovación espiritual para toda la comunidad de Israel. Era una jornada en la que el pueblo debía humillarse ante Dios, absteniéndose de trabajar y dedicándose por completo a la búsqueda del perdón divino. El papel del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, en este caso Aarón, tenía un papel central en el ritual. Antes de interceder por el pueblo, debía purificarse a sí mismo y a su familia mediante un sacrificio especial, la ofrenda de un becerro como sacrificio por su propio pecado. Esto demostraba que, incluso quien tenía la función de interceder por los demás, también era un ser humano con fallas y necesitaba el perdón de Dios. Vestido con ropas sagradas de lino, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, el sitio más sagrado del tabernáculo, donde se encontraba el arca del pacto. Solo podía entrar con incienso y la sangre del sacrificio, la cual rociaba sobre el propiciatorio, la cubierta del arca. Este acto representaba la intercesión y mediación entre Dios y su pueblo, asegurando la purificación del santuario y de la nación. El sacrificio de los machos cabríos. Uno de los aspectos más simbólicos del día de la expiación era el uso de 2 machos cabríos. Estos animales eran presentados ante el Señor, y a través de un sorteo se determinaba el destino de cada uno. El primer macho cabrío era sacrificado como ofrenda por el pecado del pueblo, y su sangre era utilizada para purificar el tabernáculo, el altar y el lugar santísimo. Este sacrificio evidenciaba la gravedad del pecado y la necesidad de un derramamiento de sangre para la expiación. El segundo macho cabrío, conocido como el chivo expiatorio, era simbólicamente cargado con los pecados de Israel y enviado al desierto. Este acto representaba la remoción de la culpa del pueblo, liberándolos de la condena del pecado. La purificación del tabernáculo y el pueblo. El día de la expiación no solo restauraba la relación entre Dios y los israelitas, sino que también aseguraba que el tabernáculo permaneciera puro. A lo largo del año, el lugar de adoración podía contaminarse debido a la impureza del pueblo, por lo que era necesario limpiarlo espiritualmente mediante estos rituales. Después de completar los sacrificios, el sumo sacerdote debía lavarse y cambiarse de ropa, simbolizando la renovación y el retorno a un estado de pureza.
Los restos de los animales sacrificados eran llevados fuera del campamento y quemados, mostrando que el pecado debía ser completamente eliminado. El significado y la importancia del día de la expiación. Este capítulo resalta la necesidad de expiación y la misericordia de Dios al proveer un medio para el perdón. El día de la expiación no solo servía para limpiar los pecados pasados, sino que también reforzaba el concepto de santidad y separación entre Dios y el pecado. En el Nuevo Testamento, esta celebración adquiere un significado más profundo con la llegada de Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto, quien se ofreció a sí mismo como sacrificio definitivo. A diferencia de los sacrificios anuales de Levítico 16, la obra de Cristo en la cruz fue única y suficiente para la expiación de todos los pecados. Su sangre no solo purificó a Israel, sino que abrió el camino para que toda la humanidad pudiera reconciliarse con Dios. Así, Levítico 16 no es solo un relato de normas antiguas, sino un poderoso recordatorio de la gracia, justicia y amor de Dios, preparando el camino para la obra redentora de Cristo en el nuevo pacto. Preparación del sumo sacerdote. Dios instruye a Moisés sobre el procedimiento riguroso que debía seguir Aarón, el sumo sacerdote, antes de ingresar al lugar santísimo, el sitio más sagrado del tabernáculo, donde se manifestaba la presencia de Dios. Este protocolo no solo aseguraba su propia pureza, sino que también enfatizaba la santidad de Dios y la seriedad de la expiación. Baño ritual y vestiduras sagradas. Antes de comenzar el ritual, Aarón debía lavarse completamente con agua, un acto simbólico de purificación. Este baño ritual no era meramente higiénico, sino una representación de la necesidad de estar espiritualmente limpio para presentarse ante Dios. Además, en lugar de sus vestiduras habituales de sumo sacerdote, que incluían el pectoral, el efod y el manto adornado con oro y piedras preciosas, Aarón debía vestirse con ropas sencillas de lino blanco. Este atuendo más humilde simbolizaba pureza, consagración y sumisión ante Dios. En este día especial, el énfasis no estaba en la autoridad del sumo sacerdote, sino en su papel como siervo de Dios y mediador del pueblo. Sacrificio por el pecado del sumo sacerdote. Antes de poder interceder por Israel, Aarón debía reconocer su propia pecaminosidad y hacer expiación por sí mismo y por su familia. Para ello, debía ofrecer un becerro como sacrificio por el pecado, el cual sería degollado y su sangre usada en el ritual de purificación. Este paso era crucial porque incluso el sumo sacerdote, quien tenía el privilegio de entrar en la presencia de Dios, no estaba exento de pecado. Su función de mediador no lo hacía perfecto, sino que también requería perdón y limpieza espiritual antes de poder interceder por los demás. Humildad y obediencia en la preparación. El estricto protocolo que debía seguir Aarón enseñaba a toda la comunidad que nadie podía acercarse a Dios de manera descuidada o impura. Su preparación reflejaba la necesidad de obediencia, reverencia y humildad al estar en la presencia del Señor. Este proceso no solo tenía un significado práctico dentro del sistema de adoración de Israel, sino que también prefiguraba la obra de Jesucristo como el sumo sacerdote perfecto. Mientras que Aarón necesitaba ofrecer sacrificios por sí mismo antes de interceder, Cristo, sin pecado, se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto, eliminando la necesidad de expiación repetitiva y asegurando el perdón eterno para los creyentes. El sacrificio de los machos cabríos. Uno de los aspectos más simbólicos y profundos del día de la expiación era el uso de 2 machos cabríos para representar la expiación y el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Estos animales eran traídos ante el Señor, y a través de un sorteo sagrado se determinaba su destino. Este ritual no solo subrayaba la gravedad del pecado, sino también la misericordia de Dios al proveer un medio para el perdón y la purificación. El primer macho cabrío, sacrificio por el pecado. El primer macho cabrío era elegido para ser sacrificado como ofrenda por el pecado del pueblo. Su sangre era llevada al lugar santísimo y rociada sobre el propiciatorio, la cubierta del arca del pacto, en el corazón del tabernáculo, simbolizando la intercesión por los pecados de toda la nación. Además, esta sangre era utilizada para purificar el tabernáculo, el altar y el lugar santísimo, demostrando que incluso el espacio donde Dios se manifestaba requería limpieza debido a la contaminación del pecado del pueblo. Este sacrificio enseñaba que el pecado tenía un costo, no podía ser ignorado ni minimizado, requería un pago. La vida estaba en la sangre, como se menciona en Levítico 17:11, la sangre es la que hace expiación por la vida, lo que establecía el principio de la sustitución,
Un inocente debía morir en lugar del pecador. La reconciliación con Dios necesitaba un sacrificio perfecto, aunque este ritual debía repetirse cada año, apuntaba a la obra definitiva de Jesucristo, el Cordero de Dios, quien derramaría su sangre una vez y para siempre para limpiar los pecados del mundo. Hebreos 9, 12 al 14. El segundo macho cabrío, el chivo expiatorio. El segundo macho cabrío, conocido como el chivo expiatorio, Azazel en hebreo, tenía un propósito distinto pero igualmente significativo. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba sobre él todos los pecados y rebeliones de Israel, transfiriéndolo simbólicamente a la criatura. Después de esta carga simbólica, el chivo expiatorio era enviado al desierto, lejos del campamento de Israel, para que jamás regresara. Este acto representaba la remoción total del pecado del pueblo, asegurando que la culpa y la condena fueran eliminadas completamente. El significado detrás de este ritual era profundo. El pecado era quitado del pueblo, no solo era perdonado, sino removido y alejado de la comunidad. Dios proveía un camino de restauración. Israel no tenía que cargar con su culpa indefinidamente, sino que Dios ofrecía un medio para ser limpiados. Apuntaba a la obra de Cristo. Jesús no solo pagó por nuestros pecados con su sangre, sino que también llevó nuestras iniquidades y las removió completamente. Isaías 53, 6, Juan 1, 29. El doble significado de la expiación. El uso de 2 machos cabríos en el día de la expiación mostraba la doble naturaleza del sacrificio por el pecado. La propiciación. Representada por el primer macho cabrío sacrificado, mostrando que la ira de Dios era aplacada mediante el derramamiento de sangre. La expiación y restauración. Representada por el chivo expiatorio, simbolizando la eliminación de la culpa y la separación del pecado del pueblo. Este profundo simbolismo enfatizaba la justicia y misericordia de Dios. El pecado era tratado con seriedad, pero Dios también proveía un camino para que su pueblo fuera purificado y restaurado a una relación con Él. El rito dentro del lugar santísimo. El ritual dentro del lugar santísimo representaba el momento culminante del día de la expiación. Solo en este día, y únicamente el sumo sacerdote, tenía permitido entrar en este recinto sagrado, donde la presencia de Dios se manifestaba sobre el propiciatorio, la cubierta del arca del pacto. Este era un lugar de santidad absoluta, y cualquier impureza o transgresión en su protocolo significaba la muerte inmediata del sacerdote. Levítico 16, 2. La sangre como medio de expiación. Después de sacrificar el becerro por sus propios pecados y el primer macho cabrío por los pecados del pueblo, Aarón debía llevar la sangre al lugar santísimo. Allí, la rociaba sobre el propiciatorio y delante de él, cumpliendo con el acto central de expiación. Este derramamiento de sangre simbolizaba que la vida era entregada como pago por el pecado, cumpliendo con el principio establecido en Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Al rociar la sangre, el sumo sacerdote intercedía por todo el pueblo de Israel, asegurando que Dios no los juzgara conforme a sus pecados, sino que los perdonara y les permitiera seguir siendo su pueblo escogido. El incienso, reverencia ante la presencia de Dios. Otro elemento crucial en el ritual era la quema de incienso dentro del lugar santísimo. Aarón debía tomar incienso aromático y colocarlo sobre brasas ardientes, generando una densa nube de humo que cubría el propiciatorio. Este acto tenía 2 propósitos fundamentales. Protección para el sumo sacerdote. Dios había advertido que ningún hombre podía ver su gloria y seguir viviendo, Éxodo 33, 20. El humo del incienso servía como un velo de protección, impidiendo que Aarón contemplara directamente la manifestación de Dios. Símbolo de las oraciones del pueblo. En las Escrituras, el incienso representa la oración y la adoración, Salmos 141, 2, Apocalipsis 5, 8. Al elevarse el humo, simbolizaba la intercesión del sumo sacerdote en favor de Israel, presentando sus súplicas ante Dios. El impacto del rito en la vida del pueblo. El ingreso al lugar santísimo era el momento de mayor solemnidad en todo el calendario religioso de Israel. Este rito no solo demostraba la necesidad de un mediador entre Dios y el pueblo, sino que también aseguraba que Dios seguiría habitando en medio de ellos. Sin la purificación anual del santuario,
el pecado acumulado podría hacer que la presencia divina se apartara de Israel, trayendo juicio en lugar de bendición. Cumplimiento en Cristo, el acceso directo a Dios. Con la llegada de Jesucristo, este rito adquirió un nuevo significado. En el Nuevo Testamento, se nos dice que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo celestial, ofreciendo su propia sangre como expiación definitiva por los pecados de la humanidad. Hebreos 9, 11 al 14. Uno de los eventos más significativos en la crucifixión fue que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, Mateo 27, 51. Este velo separaba el lugar santísimo del resto del templo, y su rasgadura simbolizaba que, por medio de Cristo, el acceso a Dios ya no estaba restringido. Ahora, todos los que creen en Él pueden acercarse directamente a Dios con confianza. Hebreos 10, 19 al 22. Conclusión. El rito dentro del lugar santísimo era el acto más sagrado del día de la expiación, asegurando que los pecados del pueblo fueran cubiertos y que la relación con Dios fuera restaurada. Sin embargo, este rito era solo un anticipo del sacrificio perfecto de Cristo, quien no solo hizo expiación por un año, sino que nos reconcilió con Dios eternamente. Su sangre nos permite entrar con confianza en la presencia del Padre, ya no con temor, sino con la seguridad de su gracia y misericordia. Purificación del tabernáculo y el altar. Después de completar la expiación dentro del lugar santísimo, Aarón tenía que continuar con el proceso de purificación, pero esta vez enfocado en el tabernáculo y el altar de los sacrificios. La razón detrás de este rito era que el pecado del pueblo no solo afectaba a las personas, sino que también contaminaba el lugar donde Dios habitaba. De esta manera, la purificación del santuario aseguraba que la presencia de Dios continuara en medio de Israel. La contaminación del tabernáculo por el pecado. A lo largo del año, los israelitas traían sacrificios al tabernáculo para obtener perdón por sus pecados. Pero la presencia constante de la impureza humana acumulaba una contaminación espiritual sobre los objetos sagrados. Dios, siendo santo, no podía habitar en un lugar manchado por el pecado. Por esta razón, era necesario realizar un acto especial de purificación anual, asegurando que el tabernáculo permaneciera apto para la adoración y para la comunión con Dios. El uso de la sangre en la purificación. Siguiendo las instrucciones divinas, Aarón tomaba la sangre del becerro y del macho cabrío, los sacrificios por su propio pecado y el del pueblo, y la utilizaba para rociar el altar y el tabernáculo. Este acto tenía un significado profundo. Simbolizaba la eliminación de toda impureza espiritual. La sangre derramada representaba la vida ofrecida en expiación por el pecado. Al aplicarla sobre los objetos sagrados, se estaba restaurando su pureza y asegurando que fueran dignos de ser usados en el culto a Dios. Mostraba la conexión entre la expiación del pueblo y la purificación del santuario. La misma sangre que cubría los pecados del pueblo era utilizada para limpiar el tabernáculo, indicando que la relación entre Dios e Israel dependía de la pureza tanto de los adoradores como del lugar de adoración. Señalaba la necesidad de un sacrificio mayor. A pesar de realizarse anualmente, esta purificación no podía eliminar el pecado de manera definitiva. Como explica Hebreos 9, 22 y 23, estos rituales eran solo una sombra del sacrificio perfecto de Cristo, cuya sangre no solo purifica el santuario terrenal, sino que limpia los pecados de toda la humanidad. El altar de los sacrificios, punto central de la reconciliación. El altar del holocausto, ubicado en el atrio del tabernáculo, era el lugar donde se ofrecían diariamente los sacrificios. Debido a esta constante exposición a la sangre de los animales sacrificados y al pecado de los oferentes, el altar también requería una purificación especial. Aarón rociaba sobre él la sangre del sacrificio, asegurando que siguiera siendo un medio válido de reconciliación entre Dios e Israel. La importancia de este rito en la vida del pueblo. La purificación del tabernáculo y del altar no era un simple acto simbólico, sino un recordatorio solemne de que el pecado tenía consecuencias serias y afectaba toda la relación del pueblo con Dios. Si el tabernáculo se contaminaba sin ser purificado, la presencia de Dios podía apartarse de Israel, lo que resultaría en el juicio divino y en la pérdida de su favor. Por ello, este acto aseguraba que la comunión con Dios permaneciera intacta, permitiendo que el pueblo continuara acercándose a Él en adoración y súplica. Además, enfatizaba la necesidad de una expiación constante, ya que el pecado era una realidad presente en la vida de los israelitas. Cumplimiento en Cristo,
la purificación definitiva. Con la venida de Jesucristo, el significado de este rito alcanzó su plenitud. En el Nuevo Testamento, se nos dice que Jesús no solo hizo expiación por nuestros pecados, sino que también purificó el acceso a Dios de una vez y para siempre. En Hebreos 9, 24, se nos enseña que Cristo entró en el verdadero lugar santísimo en el cielo, no con la sangre de animales, sino con su propia sangre, obteniendo redención eterna. En 1 de Juan 1, 7, se nos recuerda que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, haciendo innecesaria la repetición de sacrificios. En Hebreos 10, 19 al 22, se nos anima a acercarnos a Dios con confianza, pues nuestros corazones han sido purificados y no dependemos más de ritos anuales para recibir el perdón. Conclusión. La purificación del tabernáculo y del altar en el día de la expiación aseguraba que el pueblo de Israel pudiera seguir en relación con Dios, garantizando que su presencia permaneciera entre ellos. Sin embargo, este rito era solo un anticipo del sacrificio perfecto de Jesucristo, quien con su sangre purificó no solo un santuario terrenal, sino el acceso eterno a Dios. Gracias a él, ya no necesitamos un altar de sacrificios ni una purificación anual, sino que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en cualquier momento. El chivo expiatorio y la remoción del pecado. Después de completar la purificación del tabernáculo y del altar, Aarón realizaba uno de los rituales más significativos del día de la expiación, la imposición de manos sobre el chivo expiatorio. Este acto era una poderosa representación visual y espiritual de la transferencia del pecado del pueblo hacia un sustituto, que luego era enviado lejos del campamento, simbolizando la eliminación de la culpa de Israel. La imposición de manos, transferencia del pecado. Siguiendo las instrucciones de Dios, el sumo sacerdote colocaba ambas manos sobre la cabeza del chivo expiatorio y confesaba en voz alta todas las iniquidades, transgresiones y pecados de Israel. Levítico 16. 21. Este gesto representaba la transferencia de la culpa del pueblo hacia el animal, convirtiéndolo en un portador simbólico de su pecado. Este acto tenía un profundo significado teológico. Mostraba la gravedad del pecado. No bastaba con pedir perdón, el pecado requería un medio para ser quitado y eliminado. Simbolizaba la necesidad de un sustituto. El chivo expiatorio llevaba sobre sí la culpa de otros, prefigurando el sacrificio de Jesucristo, quien tomaría sobre sí los pecados del mundo. Isaías 53, 6. Demostraba la misericordia de Dios. Aunque el pueblo era culpable, Dios proveyó un medio para la remoción de sus faltas, asegurando la restauración de su relación con ellos. El envío del chivo al desierto, eliminación total del pecado. Una vez realizada la transferencia del pecado, el chivo expiatorio era entregado a un hombre designado, quien tenía la tarea de llevarlo al desierto y soltarlo en un lugar completamente apartado. Este proceso tenía varias implicaciones. Representaba la eliminación del pecado del pueblo. Al ser enviado a una tierra deshabitada, el chivo cargaba simbólicamente con las iniquidades de Israel lejos del campamento, asegurando que el pecado no volviera. Mostraba la separación entre Dios y el pecado. Así como el chivo era alejado completamente, Dios separaba el pecado de su pueblo, reafirmando su santidad. Daba un mensaje de renovación y liberación. Cada año, los israelitas podían visualizar cómo su culpa era removida, permitiéndoles comenzar de nuevo con una conciencia limpia. En algunos textos judíos posteriores, se menciona que el chivo era llevado a un precipicio para evitar que regresara al campamento, enfatizando la idea de que el pecado debía ser eliminado por completo. Relación con el sacrificio de Cristo. El concepto del chivo expiatorio encuentra su cumplimiento perfecto en Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesús es descrito como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1, 29. Su sacrificio no solo cubre los pecados momentáneamente, sino que los elimina para siempre. Algunas conexiones clave entre el chivo expiatorio y Cristo incluyen: Jesús cargó con nuestros pecados. Así como el chivo expiatorio llevaba la culpa de Israel, Cristo llevó sobre sí nuestras transgresiones en la cruz. Isaías 53, 4 y 5, 2 de Corintios 5, 21. Jesús fue llevado fuera de la ciudad para ser crucificado. Al igual que el chivo expiatorio era llevado fuera del campamento, Jesús fue sacado de Jerusalén para morir. Hebreos 13, 12, cumpliendo el simbolismo del alejamiento del pecado. Su sacrificio fue definitivo.
Mientras que el chivo expiatorio tenía que ser enviado cada año, la obra de Cristo fue única y suficiente para quitar el pecado de una vez por todas. Hebreos 9, 26. El impacto espiritual para los creyentes. Este rito no solo era significativo para Israel, sino que nos deja una enseñanza poderosa como creyentes en Cristo. Nuestro pecado ha sido removido completamente. En Cristo, no solo somos perdonados, sino que nuestra culpa es eliminada. Salmos 103, 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ya no hay condenación. Así como el chivo expiatorio era enviado lejos, Dios ha decidido no traer nuestros pecados a memoria. Hebreos 8, 12. Somos llamados a vivir en libertad. Si Dios ha quitado nuestra culpa, debemos dejar de cargar con el peso del pasado y vivir en la gracia de Cristo. Romanos 8, 1. Conclusión. El rito del chivo expiatorio en el día de la expiación era una imagen poderosa de la remoción del pecado y la misericordia de Dios. Mientras que en el Antiguo Testamento este acto tenía que repetirse anualmente, en el Nuevo Pacto, Jesús cumplió y perfeccionó este simbolismo al cargar con nuestras iniquidades y eliminarlas para siempre. Gracias a su sacrificio, podemos tener la certeza de que nuestros pecados no solo han sido perdonados, sino que han sido completamente removidos, permitiéndonos vivir en comunión con Dios y en la libertad de su gracia. Baños rituales y sacrificios finales. Después de completar los rituales de expiación y purificación, el sumo sacerdote debía realizar un último acto simbólico de purificación personal, marcando la conclusión del día de la expiación y la restauración del pueblo ante Dios. El baño ritual del sumo sacerdote, retorno a su dignidad sacerdotal. El sumo sacerdote, tras haber entrado al lugar santísimo y haber realizado la purificación del tabernáculo y del altar, debía lavarse completamente con agua en un lugar sagrado antes de ponerse sus ropajes habituales. Levítico 16, 24. Este baño ritual tenía varias significaciones. Renovación espiritual y física. El sumo sacerdote había estado en la presencia directa de Dios, manejando los sacrificios de expiación. Su baño simbolizaba la limpieza después de haber tratado con el pecado del pueblo. Transición del estado de humildad al de autoridad. Durante los rituales de expiación, el sumo sacerdote vestía ropas de lino simples, representando la humillación y la entrega ante Dios. Después de su baño, volvía a vestirse con sus ropas sacerdotales ornamentadas, restaurando su rol de mediador entre Dios y el pueblo. Ejemplo de santidad y separación. La necesidad de lavarse y cambiarse mostraba que incluso el más alto líder espiritual debía mantenerse puro y apartado para servir a Dios. Los holocaustos, consagración final a Dios. Después de lavarse y vestirse nuevamente con su vestimenta sacerdotal, el sumo sacerdote debía ofrecer 2 holocaustos adicionales. Uno por él mismo. Como representante de la tribu de Leví y mediador del pueblo, debía continuar asegurando su pureza ante Dios. Otro por el pueblo. Este holocausto simbolizaba la entrega total de Israel a Dios, reafirmando su compromiso de santidad y obediencia. A diferencia de los sacrificios de expiación, que trataban con la remoción del pecado, los holocaustos representaban una ofrenda de dedicación total a Dios, marcando un nuevo comienzo después de la purificación. Purificación de quienes participaron en el rito. El día de la expiación no solo requería la limpieza del sumo sacerdote, sino también de otras personas involucradas en los rituales. El hombre que llevaba al chivo expiatorio. La persona encargada de conducir al chivo al desierto debía lavar sus ropas y bañarse antes de volver al campamento. Levítico 16, 26. Este acto mostraba que, aunque no había derramado sangre, había estado en contacto con la impureza del pecado transferido. Los que manejaban los restos de los sacrificios. Los animales sacrificados eran llevados fuera del campamento y quemados en su totalidad, como señal de eliminación definitiva del pecado. Aquellos que transportaban y manipulaban estos restos también debían lavarse y cambiarse de ropa antes de regresar al campamento. Levítico 16, 28. Lecciones espirituales y su relación con el Nuevo Testamento. Los baños rituales y los sacrificios finales del día de la expiación reflejan principios espirituales fundamentales que se cumplen plenamente en el Nuevo Testamento. Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto. Así como el sumo sacerdote se lavaba y restauraba su vestimenta después de hacer expiación, Cristo, después de completar su sacrificio en la cruz,
resucitó glorificado y ascendió al cielo como nuestro intercesor eterno. Hebreos 4, 14. El bautismo como símbolo de limpieza. Los baños rituales prefiguran el bautismo cristiano, que representa la purificación espiritual y el nuevo nacimiento en Cristo. Hechos 22, 16. El llamado a la santidad. Todo aquel que ha sido limpiado por Dios debe mantenerse puro y apartado del pecado, reflejando la importancia de vivir en obediencia y consagración. Segunda de Corintios 7, 1. Conclusión. Los baños rituales y los sacrificios finales del día de la expiación no eran meros formalismos, sino una representación profunda de la restauración, renovación y compromiso con Dios. Este proceso aseguraba que tanto el sumo sacerdote como el pueblo fueran purificados y reafirmaran su dedicación a Dios después del acto de expiación. En el nuevo pacto, Jesús cumplió y perfeccionó estos rituales al ofrecer el sacrificio definitivo en la cruz, permitiendo que todos los creyentes sean purificados y consagrados una vez y para siempre en la presencia de Dios. Importancia del día de la expiación. El día de la expiación, conocido como Yom Kippur, era el día más solemne del calendario religioso de Israel. Dios ordenó que este rito se repitiera una vez al año, en el 10º día del 7º mes, Tisrei, como un estatuto perpetuo para la purificación del pueblo y la restauración de su relación con él. Levítico 16. 29 al 34. Un día de humillación y arrepentimiento. A diferencia de otras festividades que incluían celebraciones y ofrendas de gratitud, el día de la expiación era un día de ayuno, humillación y reflexión. Todo el pueblo debía abstenerse de sus actividades diarias y centrarse en buscar el perdón de Dios. Esto resaltaba la gravedad del pecado y la necesidad de un acto de reconciliación para restaurar la comunión con Él. El ayuno, conocido en hebreo como Afflict Your Souls, Levítico 16, 29, simbolizaba la dependencia total de la gracia divina, recordando que la justicia propia no podía salvar al ser humano, sino únicamente la misericordia de Dios. El pecado y la santidad de Dios. Este capítulo de Levítico pone de manifiesto 3 principios fundamentales. El pecado no puede ser ignorado. La repetición anual de este ritual enseñaba que el pecado contaminaba no solo a las personas, sino incluso el tabernáculo y los objetos sagrados, afectando la relación entre Dios y su pueblo. Dios es santo y no tolera el pecado. Su santidad exigía que el pecado fuera expiado antes de que el pueblo pudiera acercarse a él sin ser consumido por su justicia. La necesidad de un mediador. Nadie podía presentarse ante Dios por cuenta propia. Solo el sumo sacerdote, actuando como mediador, tenía el privilegio de entrar en el lugar santísimo para interceder por los pecados de toda la nación. Prefiguración de Jesucristo y su sacrificio perfecto. El día de la expiación no solo tenía un significado inmediato para Israel, sino que anticipaba la obra redentora de Cristo en el Nuevo Testamento. Jesús, el sumo sacerdote perfecto. Mientras que los sacerdotes levíticos debían repetir el sacrificio cada año, Cristo entró una sola vez en el verdadero lugar santísimo, ofreciendo su propia sangre como sacrificio eterno por los pecados de toda la humanidad. Hebreos 9, 11 al 14. El sacrificio definitivo. A diferencia de los sacrificios de animales que solo cubrían temporalmente el pecado, la sangre de Cristo lo quita completamente, permitiendo la reconciliación total con Dios. Juan 1, 29. El chivo expiatorio llevado fuera del campamento. Simboliza a Cristo cargando nuestros pecados y sufriendo el rechazo, al ser llevado fuera de la ciudad para ser crucificado. Hebreos 13, 12. Relevancia para los creyentes hoy. Aunque el día de la expiación era una festividad judía, sus enseñanzas siguen siendo cruciales para los cristianos. Nos recuerda la gravedad del pecado. El pecado no es algo trivial, tiene consecuencias que afectan nuestra relación con Dios y con los demás. Subraya nuestra dependencia de Cristo. Así como Israel dependía del sumo sacerdote para la expiación, los creyentes confían en Jesús como su único mediador ante Dios. Primera de Timoteo 2, 5. Nos llama a la humillación y el arrepentimiento. Aunque Cristo ya ha pagado el precio por nuestros pecados, debemos vivir en santidad y en continua comunión con Dios, examinando nuestras vidas y buscando su perdón. Conclusión. El día de la expiación no era solo un rito antiguo, sino una sombra profética que apuntaba a la redención definitiva en Cristo.
Su cumplimiento en la cruz marca el fin de los sacrificios temporales y abre el camino para que todos los que creen en él tengan acceso directo a Dios y reciban el perdón eterno. Conclusión. El día de la expiación era un recordatorio solemne y profundo de que el pecado no solo afecta la relación entre el ser humano y Dios, sino que también contamina todo lo que toca, incluso el mismo lugar de adoración. Este ritual anual establecía que la única manera de restaurar la comunión con Dios era mediante un sacrificio de expiación que cubriera la culpa y permitiera la purificación del pueblo. Más allá de su importancia en la vida religiosa de Israel, Levítico 16 es una sombra profética del sacrificio supremo de Jesucristo. Mientras que los sacrificios del Antiguo Testamento debían repetirse año tras año, Cristo, como sumo sacerdote eterno, ofreció su propia vida como sacrificio perfecto y definitivo. Su sangre no solo expió los pecados momentáneamente, sino que los quitó para siempre, abriendo el acceso directo a Dios para todos los que creen en él. Hebreos 9, 12 al 14. Este capítulo también enfatiza dos verdades fundamentales sobre el carácter de Dios. Su santidad absoluta. Dios es puro y justo, y no puede tolerar el pecado en su presencia. Esto resalta la gravedad de la transgresión humana y la necesidad de una mediación para restaurar la relación con él. Su amor y misericordia. Aunque Dios exige pureza, él mismo provee el camino para el perdón. En el Antiguo Testamento, lo hizo a través del sumo sacerdote y el sistema sacrificial. En el Nuevo Testamento, lo cumplió plenamente en Cristo. Para los creyentes hoy, el día de la expiación sigue teniendo un profundo significado espiritual. Nos recuerda que no podemos salvarnos por nuestras propias obras, dependemos totalmente de la gracia de Dios. El sacrificio de Cristo es suficiente, ya no hay necesidad de más rituales ni sacrificios. Debemos vivir en santidad, en gratitud por la redención que hemos recibido. En última instancia, Levítico 16 no es solo un conjunto de normas antiguas, sino una revelación del plan redentor de Dios, que culmina en la cruz. Allí, el verdadero Cordero de Dios quitó el pecado del mundo, Juan 1, 29, ofreciendo a toda la humanidad la oportunidad de reconciliarse con el Creador.